Buenos días y gracias por este tiempo, Martín Prato, abogado, especialista en Derecho Aeronáutico, con aviación en Argentina.com.ar. Puntualmente, bueno, nos interesa mucho desde este espacio y para quienes nos siguen en el portal y en redes sociales, tu mirada sobre la situación de la seguridad operacional en un marco de pandemia, que es inédito y que ya lleva un año. Y que esto un poco se disparó, tal vez a raíz de la última tragedia lamentable y fatal en el Aeroclub de Cañuelas, hace aproximadamente un poquito menos de un mes. Sí, ¿cuál es la situación y qué es lo que vos estás trabajando? Bueno, ante todo, gracias Diego por este tiempo que me dispensas a mí y también al Consejo Asesor, porque de alguna manera yo soy abogado y usuario, y litigante también, y por el otro lado estoy como secretario electo del Consejo Asesor de Aviación Civil, donde Claro. existen 19 instituciones digamos, que lo componen, y donde cada una tiene su particularidad, pero hay algo común a todas, que como vos bien decís, la seguridad operacional. Yo, respecto del último accidente que vos mencionás, siempre soy muy cauto con el tema de los accidentes, primero porque respeto a la Junta, que es la que va a tener la última palabra, por lo menos en cuanto a las causas de este accidente, como de cualquier accidente. Y por otro lado, porque me toca representar más de una oportunidad a víctimas o empresas en accidentes en la parte judicial, y sé bien cómo piensan los jueces, tanto desde el punto de vista penal como civil, y el impacto que tiene un informe de la Junta. Entonces me parece que por lo menos soy partidario de no adelantar ni conclusiones ni barajar hipótesis, principalmente porque no soy piloto y entiendo que eso lo manejan mejor los técnicos. Pero claramente hay un síntoma que es el tema de, que yo hago mucho hincapié, que es la visión integral de la aviación. O sea, Claro. en más de una oportunidad me toca hablar con autoridades de distintos tipos de áreas de la aviación, o sea, desde ANAC, como la EANA, como PCA, etcétera. Y noto eso, noto esos compartimentos estancos, tanto regulatorios como ¿cómo se llama?, de inspección, donde realmente atenta contra la seguridad operacional. Es decir, creo que, y esto lo venimos mencionando hace muchos años, no es de ahora, lo que pasa es que la pandemia agravó muchas de estas condiciones. ¿Por qué? Porque claramente veníamos hasta un año 2020, principios del 2020, marzo, abril, con una actividad aeronáutica, digamos, importante, o por lo menos había actividad aeronáutica en el país, tanto de aviación general como aviación de transporte. Creo que justamente esta visión sistémica es la que debe primar en una autoridad y en las autoridades aeronáuticas que las regulan. ¿Por qué? Porque en una emergencia como la que estamos viviendo, donde de un día para otro se cerró la actividad varios meses, de todo tipo, tanto de transporte como de aviación general, y no solamente acá en el mundo, pero claramente ese parate en la actividad lesiona gravemente a la parte de la instrucción y a la parte de la seguridad operacional si no tenemos un plan de contingencias o de mitigación de esa situación. Claro, yo te escuché en Yo una siempre... charla que donde vos expusiste, que hizo hace poco la Sociedad Argentina de Aviación, con auspicio del CONAV, y vos hablabas de la tensión, ¿no?, del sistema, sobre todo en la aviación general, ¿no? Pero si nos podés contar cuáles son esos puntos que te hacen detectar a vos esa tensión. El hecho de que desde la pandemia la mayoría de las cuestiones se toman como excepciones. Es decir, hay muchas cuestiones de excepción, primero por la pandemia en sí mismo, y esta excepción, donde uno tiene que pedir autorización
realizar el vuelo, y si el vuelo es internacional tiene que intervenir migraciones y sanidad, el MITUB, y toda esa cuestión pública, desgraciadamente atenta contra la seguridad porque los pilotos están muy tensionados. Es decir, uno pide por ahí una autorización para determinados vuelos, pero claramente porque la dinámica no es comprendida por todos los organismos que deben intervenir en una autorización de un vuelo, y por ahí la empresa tiene una tripulación que está hace 7, 8 horas esperando un vuelo, y a veces pasa un día, y eso realmente tensiona mucho a la tripulación y tensiona el vuelo en sí, porque no sabés cuándo salís, si cuando salís tenés que salir disparado o no, y bueno, eso es una de las cosas que yo veo. La otra cosa que también, que lo hemos conversado incluso con las autoridades de la ANAC en más de una oportunidad, fue todo lo que pasó durante el 2020 con los AIC y los NOTAM. Nosotros un poco dentro del Consejo siempre es como el órgano resorte, ¿no? Donde tratamos de cumplir siempre la función para la cual se lo creó, que es vincular a las entidades con la Administración Nacional de Aviación Civil y hacerles llegar los problemas y las inquietudes que están teniendo. Y realmente el 2020 fue muy difícil porque hemos tenido incluso ordenanzas municipales firmadas por intendentes que habilitaban la aviación. Que la intendencia permitía el vuelo, pero a nivel provincial o nacional no. Eso es lo que pasaba. Es que claro, nosotros incluso desde el Consejo decíamos, no, eso es ilegal, o sea, es un exceso de autoridad, porque la parte aeronáutica es nacional, o sea, no podemos provincializar la legislación aeronáutica, porque para eso existe un código aeronáutico y existe una autoridad nacional que es la que vela por ese cumplimiento y su fiscalización. Claro. Entonces, fue muy difícil y los NOTAM realmente no han ayudado en nada, digamos, en todo el año 2020, y eso ha dado a serios conflictos en la seguridad operacional. Y hoy lo que vemos con preocupación es el tema de la necesidad de avanzar con expedientes, con pedidos de certificaciones, con un montón de cuestiones que están pendientes de meses y años, que se las hemos transmitido a las autoridades, y que atenta contra la seguridad operacional. ¿Por qué? Porque siempre hablamos, de hecho la charla que vos has visto de la aviación ilegal y de los truchos que existe, y que este paraguas de vuelos excepcionales ha también fomentado. ¿Por qué? Porque dentro de ese concepto de vuelo excepcional vas a tener el tipo que está certificado 135 y el tipo que no, y que aprovecha y hace los vuelos. Y a ver, es reprochable, es ilegal, está violando el código aeronáutico, todos lo sabemos, pero también tenés mucha gente que está queriendo terminar su certificación o terminar su certificado, ¿no? Burocráticas son brutales, y atenta también contra la seguridad operacional, porque vos terminás haciendo un vuelo a la fuerza y obligado, porque también las fuentes del trabajo están amenazadas. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como muy, muy tensionado la cuestión, y se lo hemos transmitido a las autoridades también. Desde que se dio el comienzo de la pandemia, como en tantas otras actividades, no solamente la aeronáutica, se empezaron a extender los plazos de o vencimiento de tripulaciones o vencimiento de recorridas en el área técnica para aeronaves. Inclusive llegó un momento casi al comienzo de la pandemia en donde se empezaron a permitir vuelos especiales y sanitarios, pero estaban cerrados los talleres, con lo cual también todo ese escenario, en lugar de brindar mayor confianza a la hora de tomar decisiones para salir a volar o volando, iba todo en contra de ese concepto. Eso, ¿vos cómo lo estás viendo? Claramente, esto es lo que nos está faltando, la visión sistémica. O sea, claro. no podemos ver
a la aviación general o a la aviación de transporte no regular sin el taller que lo acompaña. Entonces, hay muchas cosas que se tomaron desde la perspectiva sanitaria y por ahí lo que quedó es esta visión sistémica, ¿no? Porque no podés entender y comprender a la aviación en compartimentos estancos, porque no existe eso. El CONAV y las instituciones están para ayudar a la autoridad aeronáutica en las falencias que pueda tener, la burocracia que tiene que tener, porque claramente, como toda autoridad nacional de la administración pública, no es fácil llevarla adelante. Pero también alertamos y alarmamos sobre ciertas cuestiones, como esta que vos mencionás. O sea, uno puede extender plazos de determinadas cuestiones, y otras cosas no las podés extender. Entonces, en eso también se hizo un trabajo, la autoridad ha trabajado en ese momento con un poco con la parte de jefatura de gabinete para lograr que la experiencia reciente volviera algunos meses más de lo que pensaba el Ministerio de Salud permitir, ¿no? Porque eso también costó mucho en el pasado. Se pudo hacer la primera inspección a distancia de aeronaves, que bueno, que los medios están y se pueden utilizar mucho más de los que se utilizan, pero creo que, te vuelvo a repetir, Diego, me parece que acá lo que tenemos que tener es una visión sistémica de todo, y necesitamos que exista una autoridad aeronáutica que encare el tema de forma, digamos, lo más profundo posible, porque como bien vos decís, yo venía avisando que iba a pasar algo, porque lo veo, lo recibo todos los días de distintos usuarios, de distintas instituciones, che, no me sale esto, no me sale lo otro, y uno a veces termina siendo resorte de esas cuestiones que impactan en la seguridad operacional. Y ya te digo, el tema normativo es fundamental. Después veremos qué dice la Junta sobre las conclusiones del accidente y qué hay para mejorar, que seguramente hay mucho, pero acá es fundamental que las cuestiones normativas estén lo más sólido posible. Hay que trabajar en conjunto. La única manera de que esto se pueda superar la pandemia y se puedan superar los problemas de seguridad operacional es trabajar en conjunto, porque uno sabe los problemas que hay, uno sabe las patologías que hay, pero si no logramos laburar en conjunto y que las cosas salgan, realmente vamos a seguir teniendo desenlaces fatales como los estamos viendo, muy a nuestro pesar.